El título es el siguiente: Satanás, el adversario, conociendo a nuestro mayor enemigo. Vamos a hablar un poquito acerca de este ser. Muchas personas, muchas religiones, sectas, como les quieran llamar, piensan que este ser no existe. Bueno, piensan que no existe tal cual como lo dice la palabra de Dios. Bueno, entonces yo digo, bueno, tiene una mejor idea que aquel que inspiró a muchos para escribir su palabra. Bueno, de eso no nos podemos escapar. Pero de lo que en realidad nosotros como creyentes no podemos escapar y los no creyentes de un escrito está. Y si está en la Biblia es para mí. Si no está en la Biblia, no es para mí. Lamentablemente no. Aparecen unos evangelios después que ya se ha escrito la Biblia diciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios y muchas personas van en pos de. ¿Por qué? Aquello dice tal y tal cosa, contrario a lo que dice la escritura. Mira, tiene razón aquel libro. La escritura no. Bueno, déjame decirte que el ser humano tiende a la rebeldía, tiende a rebelarse. Y si escucha por allí cualquier cuento, cualquier cosa que le indique a desobedecer, el ser humano tiende a hacerlo. Algunos toman un poquito de esto, un poquito de aquello, y dan la interpretación que bien les parezca a ellos, no la interpretación que está escrita en la palabra de Dios. Muy peligroso eso, mis hermanos. Muy peligroso. La Biblia habla claramente acerca de quién es este adversario, con quién es la guerra, quién es la serpiente antigua, quién fue la serpiente aquella que engañó a Eva. Y posteriormente Eva engaña a Adán con el mismo discurso, el cual se lo repite a su esposo Adán. Vamos a conocer un poquito acerca de este personaje, Satanás, el adversario. Y yo voy a quitar momentáneamente mi imagen para que puedan leer junto conmigo el texto. Vamos a la introducción. Vamos a la introducción. Que nos dice: muchos se preguntan, ¿qué hacen? Muchos se preguntan. Allí se la pongo en pantalla para que lean en conjunto conmigo. Para que lean en conjunto conmigo. Sigue diciendo: muchos se preguntan hoy sobre la existencia de tan aterrador personaje que ha marcado la historia de la humanidad. Una línea de tiempo de caos y destrucción muestra claramente un autor que su único propósito es acabar con todo aquello que es producto de las manos de Dios. Comúnmente se le conoce como Lucifer, Satanás, el diablo, el adversario, y agrego yo la serpiente antigua. Tiene muchísimos nombres. Pero lo importante no es, mis hermanos, su nombre. Lo importante es su obra. Cómo seduce a los hombres para que se destruyan a sí mismos y cómo trabaja constantemente buscando alejar a los creyentes de la verdadera voluntad del Señor. Hay preguntas que resolver, es cierto, y esperamos que a la luz de la Biblia podamos dar respuesta a cada una de ellas, mis hermanos. El origen del mal. Vamos a leer. Antes de que la humanidad existiera, hubo una guerra en el cielo, que según registros bíblicos, no se sabe cuánto duró, lamentablemente. Solo se sabe que fue el producto de algunas criaturas de Dios, que se habían revelado de su gobierno de justicia e igualdad. Lucifer, que significa portador de luz o luz de la mañana, fue una criatura muy especial de Dios, el producto de un gran trabajo que, según la Biblia, cuidó cada detalle, buscando que fuera un ser que llenaría el cielo con luz, con la voluntad de Dios.
Ese era Lucifer. Lucifer, portador de luz. Ezequiel 28, 12 al 19 dice: Hijo de hombre, hablando aquí de este ser, Satanás, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El sello de la perfección. ¡Wow! No había nadie más perfecto que Él, más poderoso que Él. No había nadie de las criaturas que Dios había creado más perfecto y seguido se dice más poderoso que Él. Es lógico, ¿verdad? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén. ¿Dónde estuvo? En Edén. En el huerto de Dios estuviste. Y miren con qué se vestía. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y un detalle: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. O sea que el ser sabe de música. Él sabe cómo entrampar a las personas con música. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Al parecer a Satanás se le olvidó que él fue un ser creado. ¿Lo ven? No es parte de la imaginación. Muchas personas dicen que el mal no existe tal cual Satanás. No existe, que el mal eres tú cuando te dejas influenciar o cuando haces alguna acción mala. Ese viene siendo como Satanás, la acción que tú creas. Pues no, mira, aquí me dice la palabra de Dios que era un ser pensante, inteligente, creado. Un ángel creado, un querubín, llama la Biblia, grande, protector, el cual era en pasado perfecto en todos sus caminos, hasta que en él se halló ¿qué? Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te arrojé del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Se paseaba en piedras de fuego y luego dice: oh, querubín protector. Allí a rango que tenía, protegía algo, ¿verdad? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, era bello o continúa siendo bello. Ahora, a Satanás, tal vez pensando así por el pecado ya, ¿verdad? Que se ha introducido en él, tal vez tiene algunas otras cositas, ¿verdad que sí? Que son derrapantes, pero aquí dice que él era hermoso, muy sabio y hermoso, pero a él le gusta que lo pinten con un tridente, un tenedor, con cola y con cachos. Así es mejor para tener a la humanidad ocupada en algo. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, para que te miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Nos paramos aquí. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Si algo se consume, ¿se sigue quemando? No, ya se consumió. Ahora, ¿está consumido Satanás? No, aún no. Aún está en esta tierra haciendo y deshaciendo. ¿Qué nos está diciendo el texto? Aquí está Dios asegurándote lo que va a pasar con él. Te está asegurando lo que va a pasar con él. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y un detalle, y para siempre dejarás de ser, o para siempre dejarás de existir. Para todos aquellos que dicen que Satanás se va a estar quemando para siempre y para siempre y para siempre, solo porque no alcanzan a armonizar algunos textos bíblicos, están equivocados. Están muy equivocados. El origen del mal, mis hermanos. Al ver Lucifer su grande hermosura y su esplendor, características que le había dado Dios, comenzó a dejar el amor hacia Dios y enfocó por el amor hacia él mismo. Tremendo peligro.
conociendo de antemano la supremacía de Dios y la perfección, buscó ser como Él, dejando a un lado los principios de la sabiduría y entregándose al orgullo propio, desafió al Creador. Y por ello fue expulsado del monte de Dios, según lo que nosotros vemos aquí en Ezequiel 28:17, lo cual ya leímos. Por eso fue arrojado por tierra. La semilla del mal. La semilla del mal. Isaías 14:12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cayó de dónde? Del cielo. ¿A dónde habitaba primero antes de pecar? En el cielo. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, o sea, él lo pensaba, y Dios no puede ser burlado. Él lo analizaba, él planeaba en su mente: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Wow. Aquí en República Dominicana tenemos un dicho para eso, como es una frescura, o sea, se pasó de la raya. Seré semejante al Altísimo y voy a poner mi trono, dice él, a los lados del norte, al lado del Altísimo. Wow, mis hermanos. Lucifer comenzó a tener pensamientos propios de amor a sí mismo, como hemos estado leyendo. Comenzó a desear ser como Dios en poder y autoridad. Un detallito, ¿y qué se le olvidó? Que era un ser creado. Ya lo leímos, que era un ser creado. ¿Cómo puede ser igual que tu creador si tú eres un ser creado? Tú no creas. Parece que se le olvidó eso. ¿Y cuál es el problema que lo llevó a él? Trató de levantar su trono en el monte del testimonio y ser adorado como Dios. Eso lo sabemos, que él quiere ser adorado como Dios. Todo el tiempo ha sido así. Incluso en la tentación de Jesús, que vamos a ver en un momento, él quería que Jesús se le arrodillara y le adorara. Estos pensamientos lo llevaron a su propia destrucción, ya que la palabra de Dios enseña en Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenía sus fallos, tenía sus dificultades, mas se rebeló en contra del Altísimo, se rebeló en contra de su Creador. Eso no es lo que hacemos nosotros los seres humanos. Queremos, siendo seres humanos creados según la palabra de Dios, un poco menor que los ángeles. A veces no la queremos dar en Dios o en dioses. Algunos famosos que no se les puede tocar, no se les puede dirigir la palabra, no se les puede hablar. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Continúa diciendo: sus seguidores. Debemos dejar en claro que Lucifer, para llevar a cabo su plan, necesitaba de criaturas que lo siguieran. Claro, de engañar. Su gran poder de persuasión lo motivó a buscar en medio de los ángeles a seguidores que lo apoyaran para la revolución que estaba a punto de empezar por causa del engaño y amor propio de Lucifer. Una cosa es cierta: ¿cómo pudieron los ángeles de Dios ser engañados? Si bien usted entiende y yo entiendo, los ángeles hasta aquel entonces solo conocían de la buena voluntad del Señor. Nunca habían oído hablar de la mentira y del engaño. Es por ello que Lucifer aprovechó y los llevó por el camino de la perdición. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, esa es una mala traducción aquí, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para cuándo? Para el juicio del gran día. No sé si recuerdan que hace un momento leímos que Dios aseguraba haber convertido en ceniza a Satanás. Pero este verso aquí nos da una mayor cobertura para entender
porque aún está entre nosotros, aún nos quiere hacer caer, aún nos sigue tentando. ¿Para cuándo? Para el juicio del gran día. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los pensamientos. Lucifer no podía ocultar sus propósitos delante de Dios, como habíamos comentado. Isaías 29:15. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Dios, previendo lo que iba a suceder, preparó de antemano un plan para vencer a Lucifer. Muchas personas se preguntan y nos preguntamos, wow, Señor, pero ¿por qué no lo detuviste? ¿Por qué no lo destruiste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no evitaste esto? ¿Por qué no evitaste aquello? Yo lo hubiera destruido, yo lo hubiera exterminado, hubiera creado otra nación, otro lucero de la mañana, y todos esos ángeles los hubiera exterminado, pero yo no soy Dios, usted no es Dios. No vamos a entender la mentalidad de Dios. ¿Entienden? Para ello, procuremos nuestra salvación y en medio de la eternidad aprendamos, ya que tenemos muchas preguntas para Dios. Y por más que queramos, no vamos a entender los pensamientos de Dios, ni sus obras tampoco. No lo vamos a entender. Aunque muchos no crean esto, no tomó a Dios por sorpresa. Él ya sabía todo lo que estaba por venir y preparó un plan en el cual todos aquellos que buscaran a Dios de corazón podían ser salvos de esta generación, podían ser salvos del pecado y del castigo eterno en el día del juicio final. Y para ello podemos citar Juan 3:16, no lo sabemos, es un himno nacional en cada país del mundo, Juan 3:16. Ese amor tan grande que tuvo el Padre para con nosotros que envía a su Hijo para perdón de nuestros pecados por medio de su muerte. Aquí está. Libre elección. Algunos podemos pensar que Dios creó a un ángel defectuoso, pero algo que conocemos es que las criaturas de Dios tenían libre elección como la tenemos tú y yo hoy en día. ¿Acaso no estás tú en TikTok y yo también y escuchamos personas hablar barbaridades de Dios? Ahí se nota que hay libre albedrío y se nota el amor de Dios. Personas que dicen ser cristianos, profesar una religión y al mismo tiempo están como disfrazados de ateo, que lo que sirve más es como piedra de tropiezo que como atalayas para guiar a otros a Dios. Y es que la mentira, mis hermanos, debe parecerse demasiado a la verdad para poder engañarte. Satanás no va a venir a ti con un tridente, no va a tocar tu puerta en tu casa. Y va a venir con un tenedor, 2 cachos, rojo, botando fuego por la boca y una cola larga con una puya detrás, como lo pintan los muñequitos, a decirte algo para poder engañarte. No, ya tú lo conoces. ¿Y cómo? Si viene así, debe de venir disfrazado. Debe de venir de otra manera porque se trata de engaños. El que te va a engañar en algún negocio o en algo que estés planeando, debe de tener mucho cuidado porque tú eres un ser pensante, ¿verdad? Además de que las personas están, como decimos aquí, esquivas, la otra persona intenta engañarlo, pero debe de hacerlo de tal manera que se parezca demasiado a la verdad. Dios no quería que el servicio a Él fuera algo forzado. Todo lo quiere de corazón. Todo lo quiere de corazón. Porque ahí en verdad está la necesidad de adorarle y amarle. Aquí nace que Lucifer tenía libre elección. Un riesgo y responsabilidad de esta característica era la rebelión hacia Dios. Tomó otra decisión. Primero, un ser bueno, un ser pensante, que adoraba a Dios, un querubín protector, lleno de hermosura. Y luego cambia de decisión. Segunda de Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que tiene, no según lo que no tiene. Nosotros mismos cambiamos de decisión porque gozamos de ese maravilloso don que Dios nos dio, que es el libre albedrío. La libre elección de decidir. En este mundo, mis hermanos, solamente hay 2 caminos, si se ponen a dar cuenta. Analicen, aquí hay 2 caminos. Solamente existe o hacer el bien o hacer el mal.
solamente hay dos caminos. Tu diario vivir consiste en hacer el bien o hacer el mal, en guiarte a lo bueno o guiarte a lo malo. Y miren lo bueno que es Dios, que Dios te dice a ti y me dice a mí por medio de su palabra que vayamos al camino de Él, que Él te aconseja ese camino de Él. ¿Tú quieres a alguien más bueno de ahí? Alguien que te aconseje y te advierte, hay dos caminos, hijo mío. Ahí está Satanás que quiere destruirte, aquí estoy yo que quiero salvarte. Mira, te aconsejo que vengas donde mí que quiero salvarte. Oye, pero eso es un chivo para un examen. Como llamamos aquí en República Dominicana. Te están diciendo las respuestas al examen. Ahora, en tu libre albedrío, en mi libre albedrío, yo decido si quiero o no tomar esas respuestas. No sé si me entienden, sé que me entienden. ¿Por qué no lo destruyó? Porque Dios no lo destruyó. Dios, después que Lucifer se revela, pudo fácilmente destruir a esta criatura pervertida, pues Él es su creador, mis hermanos. Pero lo único que mostraría sería un Dios que abusaba de su autoridad y poder. Es por eso que la parábola del trigo y la cizaña muestra la perfecta sabiduría de Dios para manejar este tipo de problemas. Si dependiera de nosotros, hubiéramos hecho un disparate, mis hermanos. Un disparate. Pues nuestra mente finita después del pecado pasó a ser menos. Fuimos creados menor que los ángeles. Y después del pecado, dice la Biblia, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que esté en mí da buenos frutos, apartado de mí nada podéis hacer. Mateo 12, 24, 30, aquí está la parábola, mis hermanos. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces, miren lo que pasó, apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Están escuchando bien? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, miren ese detalle, recoger primero, ¿qué es lo que van a recoger primero? La cizaña y atarla en manojos para quemarla. No sirve para nada la cizaña, solo sirve para aparentar trigo, que no lo es. Pero luego, recoger el trigo en mi granero. En mi granero. No podemos aparentar ser trigos. Las iglesias están llenas de este tipo de personas. Personas que dicen profesar amar a Dios. Personas que dicen predicar la palabra de Dios, pero solamente parecen trigo. Al final, serán como estopas según la palabra de Dios. Atadas en manojos y echadas al fuego. Al fuego eterno. Eterno porque procede del eterno. Eterno en sus resultados. Pues ya leímos que Satanás será ceniza y los perdidos también. La batalla. Después que Lucifer se rebela contra Dios, no se iría tan fácil de aquel lugar, ya que si bien recordamos, él quería subir al monte de Dios para establecer su reinado y ser semejante al Altísimo, parecerse al Creador sin él ser un creador. Se le olvidó, digo yo, parece que se le olvidó que era un ser creado. Aquí se registra la batalla más grande de la historia, donde es necesario expulsar al adversario del cielo con sus seguidores. Este ser creado, este ser pensante, esto no es imaginación, mis hermanos. Este ser existe y es tu adversario y es mi adversario. Claramente lo dice la Biblia. ¿Cómo tú peleas con la imaginación?
¿Cómo pelea Dios en contra de algo imaginario? ¿Qué pasa? Apocalipsis 12, 7 al 9. Ahí viene la batalla. Después hubo una gran batalla en el cielo. Yo me lo imagino, solamente puedo imaginármela. Porque es que, como humanos que somos, nos imaginamos qué clase de batalla fue esa, con seres tan poderosos. Era algo épico. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ahí está, que se llama Diablo y Satanás. La serpiente antigua. Al decir el nombre de la serpiente antigua, ¿dónde nos manda? Vamos al libro de Génesis. La serpiente antigua, la cual apareció en el jardín del Edén, que engañó a nuestros primeros padres. Esa es la serpiente antigua. La Biblia lo dice demasiado claro para decir, odiar esa serpiente que engaña a Eva, la cual hasta hablando está. Y la engaña con verdad y también la disfraza esa verdad con mentira. Entabla una conversación con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles. ¡Qué chimoso! ¡Qué chimoso es este personaje! Ya empezó con un chisme, pero entonces Eva le responde con la verdad. Dios nos dijo que comiéramos de todo árbol, pero de este no. Una prueba de obediencia. Una prueba de obediencia. El pecado. Déjenme adelantarle algo. Miren, en cuanto al pecado. Bíblicamente la Biblia nos enseña que el pecado es transgresión de la ley, que el pecado, el pecado lleva a la muerte. Y sé que muchos nos preguntamos todo lo que nos estamos preguntando ahora. ¿Qué pasó? Yo lo creo perfecto. ¿Cómo es que sale esto? ¿Cómo es que sale aquello? Miren, mis hermanos, el pecado es un intruso. Y no hay razón que pueda explicar su existencia. Es un intruso. Por eso digo, busquemos de nuestra salvación. No perdamos nuestra salvación. No la perdamos. Para poder preguntar a Dios, Él elevará tus pensamientos. Él elevará tu inteligencia para poder entender las cosas. Pronto los ciudadanos del reino de los cielos entenderían el gran precio que tenía el pecado, la desdicha y la perdición de muchos ángeles a causa del error. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ahí lo citamos, es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Estás sentenciado Satanás a la muerte? Sí. ¿Pecó Satanás en el cielo? Sí. Pues entonces tuvo que haber una ley en el cielo para él transgredirla. Eso es lógico. Y la palabra de Dios me dice que sus 10 mandamientos, su ley eterna, siempre han existido al igual que Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de esto, Satanás, entendiendo el poco tiempo que le queda, busca rápidamente seguidores, personas que piensen como él, personas que les caigan atrás, personas que quieran libertinaje, personas que quieran tapar el sol con un dedo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿quién? Vuestro adversario el diablo, no es un pensamiento, es tu adversario. Es un ser pensante que busca cómo desbaratarte, cómo no hacer que tú llegues a las mansiones eternas. Como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y si tú te dejas, te va a devorar, lamentablemente. Te va a devorar. Si yo me dejo, me va a acabar conmigo. Esa es la verdad. Satanás conoce la voluntad de Dios. Tal como pueden leer conmigo allí. Aunque no lo crean muchos. Pero Dios, al crear a Lucifer, lo dotó de gran sabiduría. Le entregó la perfecta ley de la libertad y su buena voluntad. Lucifer, al estar en el monte de Dios, conocía claramente los negocios, conocía la palabra de Dios. De otra manera, no estuviera en esa posición, no estuviera en ese puesto, si no conociera bien a Dios.
no estuviera allí. Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Miren, él conocía la palabra, lo que habíamos comentado ahorita. Al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, días completos de 24 horas, por eso dice 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Qué curioso, dice el tentador. Me suena como si Satanás primero viniera como disfrazado, porque un tentador es alguien que viene a hacerte caer, a engañarte, ¿verdad? Y le dijo, miren qué desafío, si eres hijo de Dios, él sabe que es el hijo de Dios, pero Satanás cree que puede engañarle. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál problema tenía Jesús en este momento? El hambre. El hambre. Él tenía hambre y Satanás sabe cuáles son nuestras dificultades. Sí, ¿con qué él te viene? Con el problema que tú tienes, con la dificultad del momento, él te ataca para que por medio de esa dificultad, escucha bien, tú caigas. Para que por medio de esa dificultad tú erradiques todo y eches todo a perder. Pero si estás en la mano de Dios, en medio de esa dificultad, Dios te perfecciona y te hace libre. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿A poco lo teletransportó? ¿Qué? Y le dijo, si eres hijo de Dios, sigue con el desafío, Satanás. Sigue con el mismo desafío. ¿Entiendes? Porque sabemos que Jesús se hizo hombre. Nosotros a veces, hablo para los hombres, también para las mujeres, cuando a ti te desafían, algunos hombres, por ejemplo, dicen, si tú eres hombre, ven. Ah, pero el hombre se enoja porque es un hombre. Lo están tratando en poco. Y Satanás estaba buscando en la humanidad de Cristo estas debilidades y no le encontró. Si nos hubiera dicho a uno de nosotros, los hombres, si tú eres hombre, haz esto, tía, que yo, pero me está desafiando. Y yo soy hombre. ¿Entiendes? Pero Dios no cayó en esa. Dios no cayó. Si eres el hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Para que no tropiece tu pie en piedra, mis hermanos. Entonces aquí tengo una cita. ¿Cuál era el plan de Satanás? ¿Cuál era el plan de Satanás? Le voy a leer esta cita antes de seguir. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Vamos a seguir ahora. ¿Escuchan esa cita? Vamos a seguir. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Ahora la respuesta. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Recuerdan la cita? Vamos a armonizar. Y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré. Recuerdan que leímos ahorita que Satanás quería adoración y aún quiere adoración. Si postrado me adoras, me adorares. ¿Qué quería Satanás que Jesús hiciera? Que lo adorares. O sea, ¿cuál era el plan aquí de Satanás? Mira, todas estas naciones que tú ves aquí, yo te las estoy mostrando, el mundo completo. Y en una dice él, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiera lo doy. Lo hablo por conocimiento porque todos los conocemos. ¿Quién se lo dio a Satanás? ¿Quién le cede ese dominio a Satanás? Adán al caer. Por eso él dice, a mí me ha sido entregado a quien yo quiera lo doy. Entonces, ¿cuál era el plan de Satanás? Mira, tú viniste a morir, ¿verdad? Por todas estas personas que están aquí, mira, adórame y yo te lo voy a dar a todito.
A todo te lo doy. Adórame. Eso es todo. Solamente una rodillita en el piso, que es lo primero, y luego pon la otra. Y ya, y mira, y terminaste muy rápido. Y todas esas naciones que a mí me han sido entregadas, yo te las voy a dar todas aquí. Pero, ¿cuál era el plan en realidad de Satanás? Aquí lo mostramos en la cita y lo vamos a poner de nuevo. Es algo que Jesús sabía muy bien. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de obediencia para justicia. ¿Entienden? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar si Jesús se arrodillaba? ¿Se convertía en qué de Satanás? En su esclavo, en su siervo. Y Jesús lo sabía muy bien. Jesús lo sabía muy bien. Porque escrito está, le respondió, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente se adora a Dios. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles a servirle. Mis hermanos, conclusión. Antes de esta conclusión, hay una cita que yo quiero buscar, que se encuentra en Apocalipsis, en Isaías 9:15, déjame buscarlo para que lo vean, que nosotros sabemos muy bien, Isaías 9:15, déjame buscarlo, Isaías 9:15, que dice Apocalipsis que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 14, 12, 4. Apocalipsis 12, 4. Y eso lo voy a mostrar mejor en pantalla, cita por cita. Apocalipsis 12, 4. Ahí se la voy a mostrar. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Su qué? Su cola. Ah, pero ¿qué? Tú dijiste, Armonía, ahorita que a Satanás le gusta que lo pinten con cola, con cacho, y aquí ya está hablando de cola. ¿Será que literalmente Satanás tiene cola? Otra cosa es la tercera parte de las estrellas del cielo, la tercera parte de los ángeles del cielo, porque se llevó. Y al llevarse tantos ángeles, mis hermanos, la cola tenía que ser muy larga, ¿verdad? Pues vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de qué era esta cola. Está en Isaías 9:15 y se los vamos a mostrar, Isaías 9:15. Vamos a ponerlo en pantalla. El libro de Isaías, capítulo 9, déjame buscarlo por aquí. Aquí está. Isaías 9. Isaías 9:15. Miren lo que dice Isaías 9:15. El anciano invenerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es la cola. ¿Cómo entonces? ¿Entienden? ¿Cómo entonces fue que Satanás, por medio de su cola, arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo? ¿Qué cola era? La mentira. Por medio de la mentira fue que lo arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios. Lamentable, mis hermanos. Y se hizo eso con los ángeles de Dios que habitaban en santidad. ¿Qué puede hacer con nosotros? Que decimos, no, Satanás no puede conmigo, Satanás esto, Satanás lo otro. La Biblia te lo dice, no contienda con el maligno, no contienda con él. Y la Biblia te lo dice, es poderoso, no contienda con él, ven donde mí, que ya yo lo vencí, clama a mí, que yo te responderé, no vayas tú solo para allá. Eso es lo que dice. Tampoco debemos hacer como algunos buscando tentaciones para vencerla. Eso ya viene siendo presunción. Lamentablemente conocí un hermanito de X denominación que había un problemita, iban saliendo de la iglesia, yo estaba en una iglesia junto al lado, y él
Fue a mi iglesia primero, a la iglesia donde yo estaba, estábamos hablando y se armó un problemita de tiros, mis hermanos. A lo que yo dije, ven, entra, ven, vamos a cerrar la puerta. Entonces me dice, no, yo me voy porque Dios me protege. Yo, varón, no es eso. Usted hace su parte y Dios hace la suya. Usted no puede usar la presunción. No, Dios no obedece. O sea, porque Dios te protege, tú vas a pasar por el medio del tiroteo porque tú eres el Superman moderno de la actualidad. No, no podemos usar la presunción. Dios quiere obediencia. Eso es lo que Dios quiere, obediencia. Vamos entonces a entrar en lo que es la conclusión, mis hermanos. La conclusión. Dice, mis hermanos, es necesario que el cristiano fiel conozca contra quién es su lucha. Y dicho de antemano, dije que íbamos a hablar un poquito acerca de este adversario. Hay muchas cosas más que hablar de este adversario, muchas cosas más que debemos cuidarnos. Y repito, es necesario que el cristiano fiel conozca contra quién es su lucha, contra quién debe erguirse y pelear la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo confirma en 2 Corintios 2:11. Oigan bien, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está hablando de un ser único pensante, que es necesario no ignorar las maquinaciones, los engaños del adversario. Mis hermanos, no estoy dando pompa a Satanás, pues estoy leyendo solamente lo que dice la Biblia. Que nos cuidemos de él, que sí existe este adversario. Aquel que le diga que Satanás no existe, corta un pedazo de la Biblia, vaya a un supuesto evangelio que sale después de la Biblia, tírele Gálatas 1:8. Eso es lo que yo tengo. Si aparece un evangelio diferente a la Biblia, tiene que armonizarse con la Biblia. Si ese evangelio diferente no se me armoniza con la palabra de Dios actual, entonces no se le puede prestar atención. Porque lamentablemente el engaño viene con verdad incluida. ¿Dónde te das cuenta que es un engaño? Síguelo estudiando si quieres, ¿verdad? Síguelo leyendo. Cuando te encuentres con el engaño, míralo ahí, pero ¿qué hacen muchas personas? Toman la parte que dice la verdad de aquel engaño, porque eso fue lo que Satanás hizo en el Edén, eso lo vimos. Toma la parte de la verdad y quiere como armonizarla con la Biblia. Ustedes se dan cuenta si se encuentran con estos personajes que no pueden armonizarla con las escrituras. Hay un libro por allí que dice que Satanás no existe. Una supuesta revelación. Que Satanás no existe. Oye, pero qué bien. Pero qué bien. Satanás no existe. Eso sería excelente para él. Oye, ¿de quién te vas a cuidar si no existe? De nadie. ¿Cómo vas a tomar las advertencias de la palabra de Dios si tomas una decisión de que Satanás no existe? No tienes un adversario. Satanás es un pensamiento. Satanás vienen siendo las acciones malas que tú haces, entonces se convierte en Satanás. ¿Qué pasa? Ahí usted se tiene que dar cuenta que Satanás no está de brazos cruzados. Muchos cristianos están durmiéndose. Se duermen de un lado, se duermen del otro, se duermen boca arriba, se duermen boca abajo, y Satanás es quien lo va moviendo. ¿Por qué? Porque están durmiendo. Lo pone de un ladito. Cuidado, si está cansado del lado derecho, déjame ponerlo del lado izquierdo. Ahora ponte boca abajo, mantente ahí, mijo, que yo no existo, mantente ahí mientras yo trabajo. Tremendo plan, mis hermanos. ¿Y qué dice aquí? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignore las maquinaciones de Satanás. Aléjese de esas malas explicaciones. Que la Biblia es clara. Y la Biblia, mis hermanos, no se puede contradecir. Yo me encontré con un personaje que cuando se le preguntó sobre quién era la serpiente en el jardín del Edén, no supo responder. Y al mismo tiempo decía que Satanás no existía. Que no creía esa parte del jardín del Edén. Solamente creía que Adán y Eva sí cayeron en pecado. ¿Cómo es posible, varón? Y al mismo tiempo te dice que la palabra de Dios es fiel y se puede confiar en ella. Y entonces, te contradices tú mismo en tus palabras y ni siquiera te quieres dar cuenta. Mis hermanos, Dios nos guarde en esta mañana. Dios nos guíe
y Dios les bendiga. Bendiciones.